Bienvenidos una vez más a la clase de lógica simbólica. Les saluda el profesor Luis Morales. El objetivo que se trabajará hoy en la clase es aplicar las reglas de inferencia en la demostración. Y con el contenido, pues, el modus ponendo ponens, que es la primera regla de inferencia. Reglas de inferencia, modus ponendo ponens. Esta serie de ejemplos le ayudarán a resolver de forma satisfactoria la guía de trabajo número 8. Aquí tenemos dos definiciones. Estas dos definiciones son fundamentales para definir, ¿verdad? Valga el juego de palabras, lo que corresponde a reglas de inferencia. La primera, el razonamiento, y la segunda, la demostración. Razonamiento y demostración son dos cosas. Si se recuerdan ustedes, razonamiento, eso lo venimos trabajando desde que usted desarrolló la prueba diagnóstica, ¿verdad? El razonamiento lógico, eso lo utilizamos, ¿verdad? La parte de la lógica, del análisis, de la síntesis, es parte del razonamiento. Entonces, cuando nosotros utilicemos el razonamiento, eso lo vamos a usar, jóvenes, en el proceso, es el proceso que realizamos para hacer una demostración. Usted, para demostrar en lógica, hoy comenzamos ya a demostrar, usted necesita razonar en cada una de las premisas que va a tener. Entonces, el razonamiento va implícito en la demostración. Y cuando hablamos de demostración, estamos hablando de el procedimiento que utilizamos nosotros para llegar a una conclusión, ¿verdad? El procedimiento en sí es la demostración, ¿verdad? Entonces, para llegar a una conclusión, nosotros primero partimos de premisas. Y ese proceso de premisas, usando el razonamiento, llegamos a una conclusión ya final. Entonces, a todo eso se le llama una demostración. Aquí lo dice, es el encadenamiento de proposiciones que permiten obtener otra proposición llamada conclusión a partir de ciertas proposiciones iniciales que son supuestas como verdaderas, que reciben el nombre de premisas. Esas son, ¿verdad? Entonces, la demostración es prácticamente el conjunto de pasos que nosotros vamos a utilizar para llegar a establecer una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a lo que nosotros queremos llegar en la demostración? Y en ese sentido, pues ahí se infiere, ¿verdad?, en cuanto a la temática de la unidad número 2. Entonces, si hablamos de inferencias lógicas, de una inferencia lógica, observe, es una conclusión que se puede obtener después de realizar un razonamiento. Entonces, si usted dice, por ejemplo, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. Esa es una premisa, es una proposición compuesta. Ahora, y si nosotros afirmamos la primera premisa, el antecedente, por ejemplo, si decimos nosotros, hoy es martes, entonces estamos haciendo verdadera la premisa del antecedente. O sea, la proposición simple, ¿verdad? Que va antes del entonces. Eso significaría que se cumple automáticamente la segunda parte, porque esa es una condición. Si hoy es martes, entonces se va a cumplir que mañana es miércoles. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo una inferencia. Estamos llegando a una conclusión afirmándonos como verdadero la premisa del antecedente. Eso va a ser la inferencia lógica, ¿verdad? La conclusión que nosotros vamos a obtener después de hacer un razonamiento. Cumpliéndose pues dos condiciones, aquí las tenemos. La número 1, las premisas deben ser verdaderas. Más adelantito voy a explicar ese punto en el modus ponendo ponens, que es la primera regla de inferencia. Y 2, durante el proceso de la deducción,
Las premisas deben relacionarse sujetas a las leyes de la lógica. Vamos a trabajar 3 leyes de la lógica. Hay más, pero vamos a trabajar 3 nada más. El modus ponendo ponens, la doble negación y el modus tollendo tollens, que son 3 reglas de inferencia las que se van a trabajar, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos. Aquí están, aquí las tengo en pantalla, observen. Estas son las 3 reglas de inferencia con las que vamos a trabajar. Pero hoy solo vamos a trabajar con la número 1, con el modus ponendo ponens. Es la regla de inferencia que se va a trabajar, ¿verdad? Modus ponendo ponens. Luego la regla de la doble negación y ahí finaliza el primer parcial. Y ya a inicio del siguiente parcial sería el modus tollendo tollens, que son las 3 reglas de inferencia. Ok, nos vamos a centrar entonces a lo que corresponde a la regla número 1, el modus ponendo ponens. Vamos a darle una lectura, ¿verdad? Alguien me ayuda, por favor, si enciende ahí su micrófono, a leer la parte, la definición del modus ponendo ponens. Nombre en latín. Nombre en latín que se da a esta regla de inferencia. La clave aquí será ponens igual poner. Consideramos algunos ejemplos del uso de esta regla en la deducción de conclusiones a partir de premisas. Muchas gracias. ¿Qué significa entonces modus ponendo ponens? Ya traducido a un lenguaje natural, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos de esta regla, vamos a decir que ya traducida, ¿verdad? Ya en un lenguaje más sencillo, afirmando el antecedente, nosotros podemos concluir que se cumple el consecuente. Entonces, vale la pena destacar 2 cosas. Número 1, que cuando hablamos de ponendo ponens, debemos tener una condicional. Y número 2, tenemos que tener la afirmación del antecedente de esa condicional. Entonces, cuando tenemos esas 2 cosas, podemos aplicar el modus ponendo ponens. Estas reglas no se van a aplicar, jóvenes, en una conjunción o en una disyunción o en una negación simple, ¿verdad? Sino que estas reglas se cumplen en una condicional, donde toda la proposición es una condicional. Y en el paso número 2 debe estar afirmado el antecedente de esa condicional. Entonces, aquí podemos decirle, ya resumiendo la regla, podría ser la regla del modus ponendo ponens. ¿Cuál sería entonces? Afirmando el antecedente, podemos concluir el consecuente. Veamos algunos ejemplos para que vayamos afianzando esa regla. Daniel escucha la siguiente afirmación, dice: si llueve, entonces hace frío. En la siguiente escena, Daniel observa llover, es decir, que llueve. ¿Qué puede concluir Daniel? Mire, ¿qué puede concluir Daniel? Que hace frío. Porque antes hubo una condición: si llueve, entonces hace frío. Ahora, él comprobó que se cumple la primera, que llueve. Entonces, a partir de eso puedo establecer una conclusión. O sea, ¿qué quiero decir? Que se cumple el consecuente de esa condicional. O sea, que hace frío. Entonces, si llueve, entonces hace frío. Si se cumple que llueve, conclusión, hace frío. ¿Cómo se llama eso? Modus ponendo ponens. Afirmando el antecedente, podemos concluir el consecuente. Esa es la regla, jovencitos. Vamos a trabajar más ejemplos para que vayamos empoderándonos más de esta regla. Aquí tenemos 2 premisas para que vean ustedes lo que dije al inicio de la regla. Necesitamos 2 pasos, 2 premisas para poder establecer el modus ponendo ponens. Si él está en el partido de fútbol, entonces
El estadio, él está en el estadio. Ok, esa es la condición. Que si él está en el partido de fútbol, entonces se va a cumplir de que él está en el estadio. Ahora, en la premisa número 2, estamos afirmando el antecedente. Miren, él está en el partido de fútbol. Entonces, ¿qué vamos a concluir nosotros? Que él está en el estadio. Por poniendo ponens. Afirmando el antecedente, podemos concluir el consecuente. Eso lo podemos incluso establecer también como simbolizaciones. Observe, ya de forma simbólica, ¿verdad? P, él está en el partido de fútbol. Q, él está en el estadio. Entonces la premisa número 1 sería P, entonces Q. Y la premisa número 2 sería P. Entonces, observe usted que aquí tengo P y arriba tengo P, entonces Q. Entonces significa que aquí tengo P, por lo tanto se cumple P. Conclusión, Q. ¿Por qué? Poniendo ponens. Ya cuando hablemos de una demostración vamos a decir, poniendo ponens, paso 1 y paso 2. Porque siempre deben ser 2 pasos para enlazar un poniendo ponens. En el primero o en el segundo, no importa en el orden en el que esté, debe estar una condicional. Y en el otro debe estar una afirmación del antecedente. Veamos el segundo. Necesito que me ayude, por favor, ahí a la lectura alguien, por favor. Ejemplo número 2. Ejemplo 2, premisa 1. Si no hace frío, entonces el lago no se helará. Premisa 2, no hace frío. Conclusión, el lago no se helará. Gracias. Entonces, ¿qué significa eso? Que se cumple el antecedente. Miren, en la premisa 2 me están haciendo hincapié que se cumple el antecedente. No hace frío. Ok. Entonces, si la condición, ¿cuál era la condición de que se cumplía si no hacía frío? Que el lago no se helará. Entonces, esa va a ser la conclusión. Aquí podemos nosotros hacer una simbolización donde P es hace frío. Recuerde que el no, pues no va, ¿verdad? Al momento de designar una letra. Y Q es el lago se helará. Entonces ya simbolizado sería la premisa número 1. Negación de P, entonces negación de Q. Y la premisa número 2 sería negación de P. Observen los dos pasos. Primer paso, condicional. Segundo paso, el antecedente de la condicional. Conclusión, tercer paso, el consecuente, negación de Q. ¿Por qué? Poniendo ponens. De aquí en adelante vamos a decir, lo vamos a resumir ya al momento de hacer demostraciones como PP. Entre paréntesis, 1,2. ¿Qué quiere decir? Que el paso 1 y el paso 2 son los que utilicé para poder establecer una conclusión. Eso fue el poniendo ponens. El ejemplo número 3. Premisa 1. Si cae nieve, entonces hace frío. Ok. Premisa 2. Mire, se cumple que cae nieve. Conclusión, hace frío. Poniendo ponens 1 y 2. Poniendo ponens significa si se cumple el antecedente, entonces podemos concluir el consecuente. La conclusión sería el consecuente. Igual podemos establecer aquí una nomenclatura, ¿verdad? Una simbolización R cae nieve, S hace frío. Entonces ya simbolizado sería premisa 1, R entonces S, premisa 2, R, conclusión S. Bueno, esos son algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo la definición de la regla de inferencia del poniendo ponens. Afirmando el antecedente, podemos concluir el consecuente. La misma regla se aplica tanto si el antecedente es una proposición atómica como si es una proposición molecular. Y tanto si el consecuente es una proposición atómica como si es una proposición molecular. ¿Qué quiere decir esto?
para entenderlo mejor. Que no importa el orden. Primero puedo tener la condicional y en el paso número 2 puedo tener la proposición atómica que corresponde al antecedente. O también podría estar al revés. Primero estar el antecedente, paso número 1, podría estar la afirmación y en el paso número 2 podría estar la condicional. Eso no importa, ¿verdad? El orden no importa. Eso es lo que quiere decir este montón de letras que están aquí, ¿verdad? De que el orden no importa. Puedo tener primero la condicional, segundo la proposición atómica o al revés. Al final, la regla de inferencia siempre se aplica de la misma forma. Observen estos 3 ejemplos. Paso número 1, T entonces U. Paso número 2, T. Ok, ¿qué quiero decir ahí? Que estoy cumpliendo T. Paso número 3, conclusión, U. Poniendo ponens 1 y 2. Observe aquí el segundo, paso número 1, P. Primero aparece el antecedente. Paso número 2, P, entonces negación de Q. Ok, aquí entonces observemos que las primeras dos son iguales. O sea que el antecedente se cumple. Conclusión, negación de Q. La conclusión va a ser exactamente el consecuente de la condicional. P y Q entonces R. Paso número 1. Ahora paso número 2 se cumple, miren. Se cumple el antecedente P y Q. Conclusión R. Siempre la conclusión va a ser lo que está después de la flecha que corresponde al entonces, ¿verdad? Al entonces, a lo que nosotros vamos a inferir si y solo si la primera parte, que es el antecedente, se cumple. Entonces, la conclusión va a ser el consecuente. Ok, aquí entramos ya a la guía de trabajo, que es la que usted va a desarrollar. Siempre coloco las partes en las que está dividida la guía para explicarles qué es lo que va a hacer en cada parte. La parte número 1, usted lo que va a hacer es escribir la conclusión nada más, no con símbolos, sino que en un lenguaje natural, ¿verdad? Entonces vamos a escribir nada más la conclusión. Ojo, recuerden que la conclusión es lo que está después del entonces. Aquí vamos a tener los 2 pasos, van a estar separados por el punto y seguido ambas proposiciones. Entonces, observe el primer ejemplo. Si 2 vectores tienen la misma magnitud, dirección y sentido, entonces son iguales. Ese es el paso número 1. Esa es la condicional. En el paso número 2, que está seguido, mire lo que se cumple. Sean 2 vectores con la misma magnitud, dirección y sentido. O sea, ahí vuelvo a mencionar porque se cumple, como quien dice el paso número 2, se cumple el antecedente. Entonces, ¿qué voy a concluir? Si se cumple que hay 2 vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. O sea, ok, ya dije verdadero, ya dije se cumple. Entonces, ahora, ¿qué concluyo? ¿Alguien me podría decir qué concluyo? Que son iguales. Que son iguales, excelente, muchas gracias. Que son iguales, ¿verdad? Entonces, únicamente usted va a escribir la conclusión de la condicional. Veamos el 2. Y ahí alisten por favor la respuesta cuando yo les diga para que me ayuden en este ejercicio número 2. Enrique es congresista. Mire, ahí estoy definiendo en el paso número 1 lo que corresponde al antecedente de la condicional que voy a leer en este momento. Dice, si Enrique es congresista, entonces representa un departamento del país. Ok, al inicio dije que se cumplía, que Enrique es congresista. ¿Qué concluimos? Que representa a un departamento del país. Excelente, esa sería la conclusión, ¿verdad? Que representa a un departamento del país. Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que va a hacer en la primera parte de la guía. Escribir la conclusión que corresponde a lo que va después del entonces. En la segunda parte de la guía, ya aquí comenzamos, jovencitos, ya la demostración. Observaron ustedes las primeras 2 palabras
que usamos como inducción a la clase. Razonamiento y demostración. Es lo que se aplica en cada uno de los procedimientos que nosotros vamos a ejecutar para establecer una conclusión. Entonces, aquí aparece el primer ejercicio. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a escribir la conclusión, pero aquí ya en un lenguaje simbólico, ¿verdad? Paso número 1, que las primeras dos son premisas. La tercera es una conclusión que vamos a llegar aplicando la regla de inferencia que aprendimos, que se llama poniendo phonics. La primera la voy a hacer, luego vamos a estar haciendo un ensayo con las demás. Le voy a hacer unas 2 de ahí. Y luego ustedes me van a ayudar ahí a participar, ¿verdad? Paso número 1 dice negación de P, entonces negación de R. Es una premisa. Segunda premisa, negación de P. Miren, o sea que se cumple el antecedente. Ok. Por lo tanto, entonces voy a decir que por poniendo phonics, aplicando la regla que me dice que si se cumple el antecedente, puedo concluir el consecuente, entonces sería negación de R. Conclusión, paso 3, negación de R. Poniendo phonics, paso 1 y paso número 2. Siempre lo vamos a escribir de esta forma. Incluso colóquele a las primeras 2 P y a la otra P también, porque significan que son premisas. Negación de R por poniendo phonics 1 y 2. Vayamos ahí el otro. El número 6, mire. S. Primero se cumple S. Luego me dicen que si se cumple S, entonces voy a concluir Q o S. Por lo tanto, en el paso 3 voy a concluir Q o S. Porque están repetidas las primeras 2, el antecedente de la primera. Miren. Por poniendo phonics del paso 1 y el paso número 2. Ok. Aquí vamos a ocupar la participación de ustedes. En este caso sería la parte 3, la tercera parte de la tarea. Ustedes van a colocar ahí una C si lo que se menciona ahí es correcto según la regla o una I si es incorrecto. Hay que tener cuidado, jóvenes, que lo que está separado con la I, ¿verdad? Es como que usted diga, vaya, por ejemplo, aquí la primera, miren, premisa, dice. Lo que está antes de la I es como que fuera la primera premisa. Entonces aquí le dice usted paso número 1, J. Después de la I, paso número 2, J, entonces K. Entonces, este es el ejercicio. Usted tiene que verificar si la conclusión de este ejercicio está correcta o incorrecta. Veamos. J, muy bien, miren. J de la primera letra. Y lo que está después del antecedente es la K. Y aquí me dice que lo que está después del paréntesis es la J. Entonces significa que eso es incorrecto. Porque la conclusión no es J, la conclusión es K. Ahí va a escribir usted si es correcto o incorrecto. Veamos la otra. Premisas. Miren, F, el paso número 1. Paso número 2, F, entonces H. Si hacemos poniendo phonics aquí estaría correcto porque comenzamos con la F y la conclusión sería la H. Vea, conclusión H. Entonces ahí estaría correcto. Si veamos en el paso número 3, ven el ejercicio 3, P entonces M, mire, y aquí me dice y M. Desde aquí está incorrecto. Porque yo no voy a decir M. Recuerde que no voy a afirmar M. No puedo afirmar el consecuente. Yo no puedo afirmar el consecuente en una condicional. Por poniendo phonics no se puede. Yo voy a afirmar el antecedente. Siempre se afirma el antecedente. Desde aquí está incorrecto. No importa la conclusión, pero desde aquí está incorrecto. Desde las premisas están incorrectas. O sea que aquí no puedo aplicar poniendo phonics porque me están afirmando M. O sea, me están afirmando la conclusión. Vea en el ejercicio 4, C entonces D y C. Ahí sí, miren, ahí sí lo puedo aplicar. Entonces significa que la conclusión sería D. Ok, esa es la que está aquí. Entonces ahí sí está correcto.
Veamos el ejercicio 5. W entonces Z y W. Ok, ahí sí lo puedo aplicar. Ahí sí lo puedo aplicar, pero la conclusión que me están dando aquí no es la correcta. Porque la conclusión sería Z. La conclusión es lo que está después de la flecha, lo que está después del entonces. Esa es la conclusión. Entonces, esa sería incorrecta también. Ok. Eso es lo que va a desarrollar, aplicar razonamientos, aplicar la regla del poniendo ponens para establecer si es correcto o incorrecto. Y en el ejercicio número 4, que está escrito en un lenguaje matemático, miren, si M pertenece a N, a los naturales, y P pertenece a los naturales, entonces, observe, todo esto es el antecedente. Entonces, M más P pertenece a los naturales. Esa es la primera proposición, la premisa número 1. Veamos ahora la premisa 2. Mire lo que se cumple. Que M pertenece a los naturales y P pertenece a los naturales. O sea que se cumple lo que está antes del entonces. Conclusión, ¿qué es lo que se concluye? Pues lo que está después del entonces. El consecuente, que M más P pertenece a los naturales. La regla es la misma. Vimos en el lenguaje natural, vimos en el lenguaje simbólico y aquí lo tenemos en un lenguaje matemático, usando símbolos matemáticos también, de pertenece, de los naturales, entonces de variables y al final la regla es la misma. Eso es lo que va a hacer ahí, escribir como conclusión lo que está después del entonces. Si 11 pertenece a los naturales, entonces 11 pertenece a los enteros. Luego aparece un punto y me dicen 11 pertenece a los naturales. O sea, me están dando que se cumple el antecedente. Por lo tanto, la conclusión sería que 11 pertenece a los enteros. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Que 11 pertenece a los enteros. Ok, ahí está. Las demostraciones, esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Todo esto que se dice aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que necesitamos dos premisas para establecer una conclusión aplicando PP, poniendo ponens del paso 1 y paso 2. Esto es lo que va a aplicar en la guía de trabajo que sigue, que es la que va a desarrollar también, que solo corresponden a 6 ejercicios, ¿verdad? La guía de trabajo de poniendo ponens, que es la que va a entregar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este único ejercicio de la guía? Pues lo mismo que ya establecimos. Las primeras dos son premisas. Aquí jóvenes, escríbanle en esta línea que aparece aquí, escríbanle una P de premisa, la otra premisa también. Y en el paso 3, la conclusión, ¿verdad? M entonces N, entonces la conclusión va a ser N por el poniendo ponens del paso 1 y el paso número 2. Hay que escribirle, repito, aquí una P, otra P, premisas a las primeras dos, y en el tercer paso sería poniendo ponens. Vean este otro, negación de B, entonces negación de D y A. En el paso 2 se cumple la negación de B, o sea, el antecedente. Entonces significa que en el paso 3 va a ser el consecuente. Negación de D y A, poniendo ponens 1 y 2. Eso ha sido todo. Muchas gracias.